buenas a todos, una vez más, al Club de Fast Chess. En esta ocasión, queremos compartir el segundo capítulo sobre el curso de la apertura Ruy López o la apertura española, comúnmente conocida. En el primer video, hemos analizado la variante Archangelsk en la defensa Morphy con la antigua línea de la Torre Negra en B8 y cómo las blancas primeramente planean detener el flanco de dama, para luego centrarse en el ataque del flanco de rey. También hemos analizado la variante de Tarrasch en el quinto movimiento de las blancas en vez del enroque corto de blancas, proceder con el caballo C3 y como en esta partida se mantienen similitudes de ataque a las negras comparado con el primer juego. También hemos visto la variante abierta de las negras en su quinto movimiento en vez de atacar al alfil en A4 con peón B5, proceder con la captura, caballo negro, por E4. Y como las blancas con el dominio de la casilla de 5, proceden a atacar el flanco de rey negro, dando un jaque mate. Pues continuamos en este video, como segundo capítulo de la apertura Ruy López, dando análisis a la defensa moderna de este Steinitz. Se da inicio a la partida con peón E4, peón E5, caballo F3, caballo F6, alfil B5, apertura Ruy López, peón A6, alfil A4, peón D6, la variante moderna o diferida de Steinitz. Las negras solidifican el peón de E5, creando un agujero en la casilla de 5, y se preparan para desarrollar con alfil D7. En los viejos tiempos, las negras solían seguir con alfil D7, caballo F6, y alfil E7, pero la teoría moderna sugiere que es demasiado pasivo. Por lo tanto, hoy en día, las negras suelen jugar de una manera más aguda, ya sea fianchetando el alfil de F8, o buscando un contrajuego concreto. Continúan las blancas en su quinto movimiento, enroque corto de blancas. En la práctica, casi siempre se ha jugado caballo C3, pero hoy en día creo que la variante siesta, peón negro F5, es sorprendentemente sólida para las negras. Continúan las negras con alfil D7, peón C3, peón G6, fianchetar el alfil negro de F8, es, sin duda, una opción sólida para las negras en el Steinitz diferido o moderno. Esta estrategia busca una configuración similar a la India de rey, y ofrece flexibilidad en la estructura de peones. Por otro lado, las blancas, en lugar de optar por un rápido control de la casilla de 5, como vimos en el juego del primer capítulo en la variante abierta de las negras, y el intercambio de alfiles de casillas claras, se propone un enfoque basado en mantener los peones centrales en D4 y E4. Este sistema proporciona la capacidad de adaptarse al desarrollo del juego y decidir si se debe bloquear o abrir el centro de la cadena de peones para descubrir debilidades u obtener libertad en el tablero, según las circunstancias. Continúan las blancas con peón D4, alfil G7, peón H3, no es estrictamente necesario por el momento, pero como pretendemos jugar peón H3 y torre E1, no importa mucho en qué orden de movimiento se haga. Prefiero comenzar con peón H3, ya que a veces podemos ahorrar en torre E1. Continúan las negras con caballo F6, la mejor jugada. Se necesita el caballo para presionar el centro. Torre E1, enroque corto de negras, alfil C2, algo importante para tener en cuenta aquí, la inmediata caballo B, D2, en vez de alfil C2, permite a las negras peón E, por D4, peón C, por D4, caballo B4, creando contrajuego importante. Se continúa con caballo H5, esta jugada, sin duda destaca como la opción más sólida para las negras. Su ejecución evita la posibilidad de caballo B, D2, ya que dejaría el peón de D4, sin defensa. Además, la visión a largo plazo implica la idea estratégica de avanzar peón F5 y comenzar la acción en el flanco de rey. Para respaldar este plan, la ubicación prevista del caballo en H5, y luego en la casilla F4, demuestra una planificación avanzada para optimizar la posición y participar activamente en la iniciativa de ataque. Continúan las blancas con peón A4, la aparente aleatoriedad de esta jugada encierra en realidad una inteligencia estratégica notable.
Para comprenderla, es necesario proyectar un poco hacia el futuro. Las negras tienen la intención de preparar peón F5, con movimientos como dama E8, y posiblemente rey H8. Esta planificación significa que la opción de alfil E3 no resulta tan atractiva, ya que un futuro avance del peón negro de la columna F podría atacar al alfil en E3, con peón F4. La opción de jugar caballo B, D2, se descarta debido a la vulnerabilidad del peón de D4. La necesidad de desarrollar el caballo vía A3, preferiblemente hasta C4, se presenta como una jugada lógica. Sin embargo, el movimiento caballo A3, de manera inmediata, podría enfrentarse con peón B5, dejando al caballo en una posición comprometida. La solución estratégica es iniciar con peón A4, asegurando la casilla C4. Este movimiento no solo evita posibles contrajuegos con peón B5, sino que también se alinea con el plan a largo plazo de ganar espacio en el flanco de dama. Sorprendentemente relevante. Este movimiento también facilita la entrada de la torre en juego a través de la casilla A3, añadiendo capas adicionales de profundidad a la estrategia. Dama E8, cubrir el caballo de H5, para jugar peón F5, a continuación. Caballo A3, en vez de eso en la 12ª jugada de blancas, peón A5, con la idea de alfil A4, también tiene sentido, pero conduce a un estilo de juego más de India de rey. Peón negro F5, claramente es la mejor jugada, las negras no pueden permitirse el lujo de perder el tiempo. Continúan las blancas, en su 13º movimiento, con caballo C4, peón negro F, por E4, el movimiento puede ser el más sólido desde el punto de vista posicional, pero renuncia a la posibilidad de un ataque de mate al estilo de la India de rey. Torre por E4, muy interesante e inusual. Básicamente, nos estamos preparando para sacrificar calidad, para obtener control en el centro y detener todo contrajuego. Alfil por E4, dama F7, brillante peón D, por E5, parece inteligente, ya que el caballo de C4 es tabú, pero luego alfil E6 se vuelve muy desordenado todo. Continúan las negras en su 14º movimiento, alfil F4, brillante alfil B3. Un fuerte movimiento intermedio, que no permite que las negras intercambien los alfiles de casillas claras. Peón D5, el único movimiento. Brillante torre por E5, esta es nuestra idea. Renunciamos a una pieza de calidad por un peón, pero las negras tendrán dificultades para conseguir coordinación. Caballo negro por E5, caballo blanco C, por E5. Una posición muy interesante. A primera vista, puede que no nos parezca tan impresionante, pero si miramos un poco más profundamente, resulta que la posición es, de hecho, muy desagradable para las negras. El caballo de E5 es muy fuerte, y básicamente se asegura de que las negras no puedan hacer uso de las torres de manera eficiente. A continuación, simplemente desarrollamos nuestro alfil de casillas oscuras y nuestra dama para llevar la torre a E1. Después de eso tendremos todo tipo de trucos en la columna crítica E, y en combinación con posibilidades de caballo G5, es bastante complicado de manejar para las negras. La mayoría de nuestros movimientos son naturales, mientras que la posición es muy difícil de jugar para las negras. Pero, ¿qué hay de la antigua defensa de Steinitz jugada contra la apertura, Ruy López? En el tercer movimiento de las negras, el ataque con el peón negro de la columna A al alfil blanco en B5 constituye la defensa Morphy, como ya hemos visto en todas las demás partidas analizadas anteriormente. Si, en el tercer movimiento, las negras directamente proceden con peón D6, se constituye la antigua defensa Steinitz. El mejor conocedor del mundo, de la apertura española, el maestro Queres, menciona que dicha defensa aún no está clara en modo alguno. La siguiente partida fue jugada por Tarrasch versus Marco, en Dresde, en 1882. Tarrasch procede en su cuarto movimiento con peón D4, alfil D7, caballo C3, caballo F6, enroque corto de blancas, alfil E7, torre E1. Este simple movimiento último de las blancas como parte de su desarrollo, es una trampa que hace un ofrecimiento a las negras, para enrocar inmediatamente.
En su séptimo movimiento, las negras continuaron con enroque corto de negras. En lugar de eso, era más necesario peón negro, por E4, desarmando la estructura de peones blancas, ya que veremos que en la formación de cadena de 5, como estructura de peones, para las blancas se vuelve crítico atacar el flanco de dama. Alfil, por C6, las blancas abandonan la idea de cerrar la cadena de peones en D5 y van directamente al intercambio de piezas, idea contraria de cambiar el alfil blanco, como lo visto anteriormente contra la defensa moderna de Steinitz. Alfil, por C6, peón D, por E5, Tarrasch, sacrifica la estructura de peones aquí, para encontrar las debilidades de las negras. Peón negro D, por E5, dama por E8, torre A, por E8, en caso de que hubiera sido, torre F, por D8, entonces caballo por E5, alfil por E4, caballo por E4, caballo por E4, caballo D3, peón F5, peón F3, alfil C5, jaque, rey F1, con ganancias para las blancas. Volviendo al décimo movimiento de las negras, torre A, por D8, continuaron las blancas con caballo por E5, alfil por E4, caballo por E4, caballo por E4, caballo D3, peón F5, peón F3, alfil C5, jaque, caballo por C5, caballo por C5, alfil G5, torre D5, alfil E7, y las negras abandonaron. Ya que, si en el 17º movimiento, las negras proceden con torre F7, entonces, peón blanco C4, perdían luego el caballo. Una rara y hermosa combinación en 10 movimientos. La partida pudo haber continuado con las negras, en su 18º movimiento con torre, por E7, con un intercambio de torres ventajosa para las blancas, torre por E7, torre D7, activándose la torre negra, torre A, E1, maniobra precisa, de nuevo, en la columna crítica E1, como ya mencionamos reiteradas veces, es la columna dominante en la apertura Ruy López. Rey F8, el rey busca activarse, torre 7, E5, presionando ambas piezas negras, el caballo y el peón, en la fila 5, caballo D3, bifurcando la amenaza a ambas torres blancas, torre por F5, jaque, torre F7, torre por F7, jaque, rey por F7, torre blanca E2, y las blancas están mejor. Analicemos el siguiente caso. La partida fue jugada por Van versus Alas, en Budapest, 1939. Las blancas, en su cuarto movimiento proceden a enrocar, dando paso así a una posible variante Berlín, improvisada en la defensa Steinitz. Caballo negro F6, torre E1, esto parece ser un modesto movimiento de defensa, pero es una refinadísima trampa. Alfil G4, la trampa de Van, dando resultado. Lo correcto hubiera sido, alfil E7, y luego, o alfil D7. Continuó la partida con, D4, peón E, por D4, E5, peón D, por E5, brillante caballo por E5, alfil por D1. Esta es la famosa trampa de Van, que es la transposición a la partida española, del conocido sacrificio de dama del mate de los guardiamarinas. Proporcionó a Van varios éxitos sorprendentes. Continuaron las blancas, en su noveno movimiento, con caballo por C6, jaque, las blancas recuperan la dama, y luego obtendrán una pieza menor más. Muchísimas gracias por tu tiempo y tu atención en este video del segundo capítulo del curso de la apertura Ruy López. Te recordamos dejar un comentario sobre qué te han parecido los análisis de las variantes estudiadas. Suscríbete por favor y activa tu campanilla para estar al tanto de la entrega del tercer capítulo del curso de la apertura Ruy López. Hasta entonces, que estés muy bien y nos encontramos en el próximo video. Saludos.